una pregunta. ¿Cuál sería tu reacción? Y vamos a ver 3 diferentes reacciones en esta historia bíblica. Dice el Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículo 40, la gloria de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Así que él hubo hablado y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Diga: Señor, habla a mi vida. Dígaselo al Señor: habla a mi vida. Y ahora vuéltese por el ladito y hágale hacia el hermano en el nombre del Señor y dígale: le amo en el amor del Señor. No salga de su lugar, mantenga ahí. Ya ve que hay un repunte aquí en Houston y donde quiera. Aleluya. Pero nosotros repuntamos al cielo. Bendito sea la gloria del Señor. Qué bueno verles. Aleluya. Gloria sea el Señor. Yo no sé si la lepra es peor que el COVID-19 o no. Lo que yo sí sé es que la lepra es una enfermedad infecciosa y crónica que la provoca una bacteria y que lesiona completamente la piel y todas las extremidades del ser humano. Hay 3 tipos de lepra registradas en la Biblia. Y aunque la intención no es hablar ni describir los tipos de lepra, lo que sí quiero resaltar es el hecho de que en el Antiguo Testamento la enfermedad de la lepra era considerada más bien un castigo de parte del Señor para todos aquellos desobedientes. La Biblia también, o en la Biblia se compara la lepra con el pecado. Porque de la manera que la lepra destruye al ser humano, es comparable de la misma manera que el pecado destruye la vida espiritual del ser humano. Por lo tanto, las medidas que se tomaban para cuidar al resto de la sociedad son muy parecidas a las que estamos tomando hoy en día frente a esta pandemia. Nosotros hablamos de un distanciamiento social y la lepra en aquel entonces expulsaban al leproso de la sociedad y tenía que vivir en lugares desérticos y en montañas. Allá tenía que él vivir porque no podía ser parte de la sociedad. Y era la manera que podían controlar que se propagase
esta enfermedad de la lepra, porque como último punto, hablando de la enfermedad como tal, la lepra era altamente contagiosa. En este tiempo en que vivimos, creo que se los mencioné una vez y se los vuelvo a mencionar. Yo he conocido en los años que tengo de vida un solo leproso. ¿Alguien aquí puede levantar su mano y decir: yo conozco a alguien que ha tenido lepra o es leproso? Son muy pocos los que conocemos personas con lepra. Pues yo, cuando era mucho más joven, conocí un evangelista que era leproso, que Dios lo había sanado de lepra. Y ya él está en la presencia de Dios, pero por muchos años iba a diferentes lugares predicando el evangelio. Y él no tenía dedos y no tenía parte de su oreja y estaba totalmente cicatrizado. No se veía bien porque así la lepra lo dejó. Y aunque no quiero hablar del testimonio de este siervo del Señor que hoy en día está en su presencia, pero pude ver a alguien sanado de lepra por el poder del Señor y pude ver cómo quedó. Y pude vivir esa experiencia cuando yo era un chamaco. Después de esa experiencia no conozco a nadie que tenga esa enfermedad. Pero existen hoy en día leprocomios donde los llevan allí para que vivan hasta que Dios los llame a su presencia. Y en esta historia tenemos un leproso que se acerca al Señor. Si ustedes me acompañan al versículo 40, yo quiero que analicemos la reacción de este leproso. A ver cuántos de nosotros nos identificamos con la reacción de este hombre enfermo. Y cuando vemos el versículo 40, lo primero que nos dice la Biblia es que él se acerca al Señor rogándole. Le pidió al Señor Jesucristo de todo corazón. Rogándole implica que su ruego salía desde lo más profundo de su ser. Rogándole. Así que en la primera reacción vemos a un leproso reaccionando de manera humilde. Porque para rogar o ruega todo aquel que es humilde. El que no es humilde no tiene la capacidad de rogar. El humilde echa a un lado su orgullo y le ruega al Señor de gloria. Muchos no le ruegan al Señor porque asumen una actitud o permiten que el orgullo los domine y los controle. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo. Al Señor le agrada a un pueblo humilde que se humilla delante de su presencia. Bien claro dice el salmista: el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. O sea que la humildad es una reacción que el Señor espera de nosotros. Y este leproso reacciona con humildad, rogándole, pidiéndole desde lo más profundo de su corazón, de su ser al Señor, que lo sane. Número 2, reacciona con valentía. ¿Por qué, pastor? Con valentía. Con valentía porque este leproso estaba violando la ley. Alabado sea el Señor. Voy a volver a repetirlo para los dos o tres que me entendieron. Con valentía porque estaba violando la ley. Este leproso no se podía acercar a la sociedad.
Él fue expulsado de la sociedad porque podía contagiar a los demás. Y hasta tanto no se mostrara ante el sacerdote para certificar de que estaba sano y poder volver a incorporarse a la sociedad, él tenía que mantenerse alejado. Por lo tanto, en el momento que se acerca al Señor, y el Señor, como de costumbre, rodeado de mucha gente, lo hizo con valentía. Valentía porque estaba en ese momento violando la ley. Oh, ¿qué significa eso? Hay momentos y hay circunstancias donde nos vemos obligados a violar la ley. Ay, pastor, que usted está diciendo, bueno, por el camino que nos está llevando esta sociedad, va a llegar el momento donde uno tiene que decidir en amar al Señor firmemente o someterse a todo aquello que va en contra de la palabra del Señor. Por el camino que nos están llevando, aleluya, nosotros vamos a tener que tomar decisiones firmes delante del Señor de gloria. Este leproso violó la ley porque él escuchó hablar del maestro y él quería ser sano y él quería ser salvo. Pues para poder acercarse al maestro tenía que violar la ley. En ese momento particular lo ameritaba, porque era de la única manera que se podía acercar al Señor. Aleluya. Son muchos los países donde las iglesias tienen que estar a escondidas. En Corea del Norte hay grupos cristianos, pero están escondidos. Aleluya. Hay muchos lugares donde abiertamente no se puede adorar ni alabar al Señor. Hay lugares donde inclusive no se puede decir que uno es creyente y que ama al Señor porque se busca problemas. Aleluya. Y aquí poquito a poquito en esta noción nos quieren quitar el derecho de decir que amamos al Señor con libertad. Y no podemos, y tenemos que tener cuidado de cómo predicamos y de qué predicamos, porque no podemos ofender a los demás. No, si nosotros no predicamos para ofender, nosotros predicamos para que la gente se arrepienta. Bendita la gloria del Señor. Aleluya. Y nosotros no podemos ajustarnos. La Biblia se tiene que ajustar. Nosotros tenemos que ajustarnos a la Biblia, no la Biblia al mundo ni a nuestros caprichos. Somos nosotros los que tenemos que someternos a la palabra del Señor. Y vivimos en una sociedad donde todo es ofensa, donde todo es descuidado. Tenga cuidado de cómo dice las cosas, pastor. Tenga cuidado de qué es lo que está predicando. Porque hay grupos que se ofenden. Hay grupos que se sienten. Por todo nos quieren tildar de racistas. Aleluya. Y muchas cosas más. Tenemos que tener cuidado. Va a llegar el día donde vamos a tener que tomar decisiones firmes delante del Señor y decir: yo amo al Señor, yo amo su palabra, yo amo al Cristo de la gloria. Aleluya. Así eso me cueste a mí. La última alcaldesa que aquí estuvimos en Houston quería que le diéramos nuestros sermones para ella decir si eran apropiados para ser predicados o no. Y los pastores nos levantamos y nos pusimos las pilas y ganamos el caso. Aleluya. Pero hasta ese punto nos van a llevar en algún momento dado. Este leproso violó la ley porque quería acercarse al maestro. Y hacia eso nos están empujando. Pero cuando llegado el momento tenemos que ser firmes y tenemos que arriesgarnos. Pero no podemos negar nuestra fe. Alabado sea el Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque claramente dice la palabra del Señor: el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Y yo no estoy dispuesto a que el Señor me niegue. Bendita la gloria del Señor. Reaccionó con humildad, con valentía, y reaccionó con fe. Que mucho oímos hablar de fe, ¿verdad? El tema de la fe parece un disco rayado. Pero él reaccionó con fe.
Porque dice el versículo 40, si puedes o puedes limpiarme. Es una expresión de fe. Le habló a Jesús creyendo en su poder. Aleluya. Él no fue a jugar tiritápate a ver si la pego. No, no, no. Él fue en actitud de fe. ¿Puedes limpiarme? Tiene conocimiento del poder que hay en el Señor. A mí me parece que mucha gente que no dejan sus peticiones en el chat es porque no creen. Porque aquel que cree, bendita la gloria de Dios, aquel que cree en el poder del Señor reacciona con fe pidiendo: oren por mí, en actitud de fe. Puedes limpiarme, puedes orar por mí. Acércate creyendo en el poder del Señor. Él creyó en el poder sanador del Señor. Yo creo que el Señor sana. Hay muchos que piensan que eso era para tiempos antiguos. Yo creo en el poder sanador del Señor. Los que están de acuerdo conmigo, díganme. Yo creo en el poder sanador del Señor Jesucristo. Mire, se acercó con fe al Señor y dice: ¿puedes limpiarme? Pero no era una persona que estaba importunando. Porque él le dice al Señor: si quieres. Si quieres. Él lo que estaba esperando de parte del Señor era un sí o un no. Pero ese sí, en ese sí, él estaba en la disposición de ser curado. Si quieres, puedes limpiarme. No estaba importunando. Estaba pidiendo por fe, rogando si quiere. Pero ese sí me llama la atención, porque es un sí de disposición de ser curado. Yo estoy dispuesto a recibir de parte del Señor sanidad. Yo estoy dispuesto a recibir de parte del Señor su llenura. Yo estoy dispuesto a recibir de parte del Señor las bendiciones que bien Él tenga, aleluya, para compartir conmigo. Si quieres, puedes limpiarme. Un sí con disposición de ser curado. Porque no todos los sí tienen disposición. ¿Cuántos han visto a las personas que dicen: sí, está bien? ¿Ustedes los han visto? ¿Los han escuchado? Mire, hermano, mire, hermana. Sí, está bien, está bien. O sea, un sí para quitármelo de encima. Pero no estamos con nuestra mente puesta en el Señor. Este leproso dijo: si quieres. Pero era un sí de disposición. No era un sí cualquiera. Era un sí de disposición para ser curado. Que mucho escuchamos a los predicadores decir: ¿cuántos dicen amén? Y la mayoría dicen amén. Otros dicen: ¿estás dispuesto a recibir la bendición de Dios? Y muchos amén. Pero me pregunto si es un amén con disposición de recibir, o es un amén pues como una respuesta a una muletilla. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Ahora, ese amén que usted dijo, ¿es un amén con disposición de recibir, o es un amén porque yo le pedí que le dijese? Una cosa es decir amén y otra cosa es decir amén con disposición. ¿Usted sabe lo que significa amén? Así sea hecho. Bendita la gloria del Señor. Cuando decimos amén, así sea hecho. Yo le digo al Señor que sí, pero un que sí con disposición de recibir de parte del Señor. Bendita la gloria de Dios. Reaccionó sin importunar, con un sí dispuesto a recibir. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Jesús? Porque ya vimos la reacción de un hombre enfermo, de un hombre leproso, de un hombre con necesidad.
Pero vamos a ver la reacción de Jesús en los versículos 41 al 44. La primera reacción de Jesús fue una reacción que se ha perdido hoy en día. Una reacción de compasión. Si usted va al versículo 41, y movido a compasión. ¿Por qué a compasión? Porque usted y yo le servimos a un Dios de misericordia. Dice la Biblia con toda claridad, sus misericordias son nuevas cada mañana y grande es la fidelidad del Señor. Bendito el nombre del Señor. Qué esperanzador es saber que su misericordia es nueva cada mañana. Y el Cristo que usted le sirve es un Cristo compasivo y movido a compasión. Porque Él es un Dios de misericordia. Un Dios que desciende a lo más profundo de la necesidad humana. Pregúntale al que tiene al lado hasta dónde está dispuesto a descender. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo fue movido a misericordia y estaba dispuesto a descender hasta lo más profundo de la necesidad humana. ¿Eso es así, pastor? Pues claro que sí. Porque uno de los pasajes bíblicos favoritos míos, que es Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 10, dice que Él dejó su trono de gloria y se hizo, aleluya, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo semejante a los hombres. Él es el primer ejemplo de descender hasta lo más profundo de la necesidad humana. Y nosotros necesitamos un Salvador, porque nuestra naturaleza caída, pecaminosa, no nos permite entrar a la presencia del Señor ni acercarnos a ella. Pero Cristo tomó el lugar que a usted y a mí nos corresponde. Él descendió hasta lo más profundo de mi necesidad. Tomó mi lugar y gloria a Dios por su llaga. Yo he sido curado. Yo he sido salvo. Si usted tiene su nombre escrito en el libro de la vida, usted lo tiene escrito ahí porque Jesucristo descendió hasta lo más profundo de su necesidad. Por eso fue que le pregunté o le dije, pregúntale a su hermana hasta dónde usted está dispuesto a descender por su hermano. Esta semana llego al apartamento y mi vecino estaba allí con su carro dañado, no arrancaba. Otro vecino él le dijo a otro vecino su necesidad: por favor, ayúdeme. Y el otro vecino le dijo: yo no tengo tiempo, y siguió andando. Llegamos nosotros y nos pide ayuda. E inmediatamente lo ayudamos. Claro que sí. Y él fue el que me dijo, uno antes que ustedes, me dijo: yo no tengo tiempo. Pero había alguien en necesidad y había que sacar tiempo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos? Jesucristo fue movido a misericordia y descendió hasta lo más profundo de la necesidad del hombre, que era salvación. Pero voy un poquito más. Yo no puedo explicar teológicamente en este momento el significado, pero si algo le puedo decir, que antes de que Cristo llegase a la cruz, al madero, muriera y resucitara, aquellos
que fallecían creyendo a la cruz, aun cuando la cruz no había sido literalmente manifestada. Por alguna razón eran cautivos. Y dice la Biblia que cuando Él murió, descendió hasta lo más profundo para hacerse cargo de los que estaban cautivos y llevar cautiva la cautividad. Ponte las pilas y búscale en la Biblia. Antes de que Cristo llegase a la cruz, todo el que creía en Cristo creía en la cruz, aun cuando no había sido literalmente manifestada. Eso es Biblia. O sea, todos los que son salvos creyendo en Cristo. Job dijo en un momento dado: yo sé que mi Redentor vive. Alabado sea el Señor. ¿Cuándo Job dijo eso? Un montón de años y de siglos antes de que Cristo llegase a la cruz. Y ya él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Moisés levantó una serpiente en una cruz. Y cuando cada israelita era mordido por aquella serpiente y miraban a la cruz, eran sanados. Testimonio de lo que iba a ocurrir. Porque todos los salvos tienen que ser salvos creyendo en Cristo. Los que estaban antes de la cruz, los que estaban durante el ministerio de Cristo y después que Cristo murió y resucitó, todos los antes, durante y después somos salvos creyendo en el Cristo de la gloria. Pero antes de que Cristo resucitase, todos aquellos que morían eran cautivos en algún lugar particular y Cristo descendió a lo más profundo a llevar cautiva la cautividad. Lo que quiero decir es que Cristo fue movido a misericordia y descendió a nuestra necesidad humana de salvación y descendió hasta lo más profundo a llevar a los que estaban cautivos. Cristo siempre está dispuesto a descender. Y el colmo todavía es que sigue descendiendo y nosotros nos seguimos embarrando y Él sigue descendiendo y nosotros nos seguimos embarrando y Él sigue descendiendo. Aleluya. Iglesia, cuando el Señor te levante, aleluya, gloria sea el Señor, y Él ponga tus pies sobre peña y enderece tus pasos, mantente en la peña. Digo una más. Hay una parábola hermosa de dos muchachos. Eran dos, Geraldito. Uno se quedó con el papá y el otro dijo: dame los bienes que me corresponden. Y se fue a la mala vida. Usted sabe hasta dónde llegó el Señor Jesucristo, a tocarlo y hacerlo reaccionar de acuerdo a la parábola. Hasta la comida de los cerdos. Fue frente a la comida de los cerdos que ese muchacho reaccionó. En la casa de mi padre hay mucha bendición, hay abundancia y hasta los sirvientes son bien tratados. Y yo aquí comiendo algarroba. ¿Alguien ha comido algarroba alguna vez? No es muy agradable, ¿verdad? Terrible. Y había un muchacho que todo lo tenía. Frente a la comida de los cerdos fue que reaccionó. Hasta allí descendió el Señor. Y aquellos que están aquí en el santuario y aquellos que me están viendo por internet, muchos de los que estamos aquí lavados por la sangre de Cristo, aun cuando muchos no lo mencionan, pero yo sé que a muchos de ustedes el Señor tuvo que descender bien profundo a rescatarlo, aleluya, para ponerlo sobre peña y enderezar sus pasos. Bendita la gloria del Señor.
reaccionó con compasión. Número 2, Jesucristo reaccionó con valor. Con valor. ¿Por qué con valor? Bueno, reaccionó con valor porque no le temió a lo que hoy en día nosotros le tememos, a la contaminación. Ay. Dice el versículo, extendió la mano y le tocó. Qué feo se siente que uno salude a un hermano y tenga que salir corriendo a echarse hand sanitizer. ¿Verdad que se siente feo? Dios le bendiga, pastor. Mira hasta dónde nos ha llevado la situación de la pandemia a la sociedad. Dice, reaccionó con compasión y reaccionó con valentía, porque extendió la mano y le tocó. Un Dios valiente que no le temió a la contaminación. ¿Usted sabe lo que eso significa? Mira, significa, Diana, que tocó lo impuro y él se mantuvo puro. Tocó al pecador y él se mantiene santo. Alabado sea el nombre del Señor. Lo voy a repetir otra vez. Él tocó al hombre impuro y él permaneció puro. Él tocó al pecador y se mantiene santo. Hoy en día usted mira, muchos miran al pecado y se enredan en el pecado. No, usted está viviendo en un mundo que usted no puede escaparse de mirar para los lados. Usted no puede escaparse de enfrentarse a diferentes situaciones. Usted no se puede escapar. Usted no puede vivir en una burbuja. Usted tiene en el mundo que vivimos, usted tiene que mirar y escuchar aun cuando no quiere ver ciertas cosas y no quiere escuchar ciertas cosas. Pero aunque mire y escuche, y mire lo que a usted no le gustaría mirar y escuche lo que no le gustaría escuchar, eso nada tiene que ver, aleluya, con usted mantenerse santo delante del Señor. Porque Cristo fue el máximo ejemplo. Tocó al pecador y se mantuvo santo. Vivimos en una sociedad caída, pero no podemos mantener santo delante del Señor. Porque dice la Biblia claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Bendita la gloria del Señor. Usted tiene compañeros de trabajo, compañeros de estudio, compañeros de escuela, muchos de ellos impíos pecadores que no temen al Señor, pero usted se puede mantener santo delante de la presencia del Señor. Él extendió la mano y le tocó. Número 3, reaccionó con deseos de sanarlo. Hay una expresión que escucho mucho que dice, me faltan ganas. Reaccionó con deseos. Quiero ser limpio. Lamentablemente no se puede, se ha metido en el corazón de la gente. Jesús reaccionó con deseos de sanarlo. Yo puedo adorar, yo puedo cantar, yo puedo envolverme. Solo necesito deseos de hacerlo para el Señor. Él reaccionó con deseos de sanarlo. Él decía lo mejor para nosotros, los lavados por su sangre y los que están llenos de su Espíritu Santo.
Necesitamos tener deseos. Pero hubo algo más. Oiga bien, este es bien importante. A muchos de nosotros no nos gusta la doctrina. Ay, pastor. A muchos de nosotros no nos gusta ser estructurados. Pero Cristo reaccionó con una prohibición. Cristo reaccionó con una prohibición. No digas nada a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote para testimonio de ellos. Por alguna razón, Jesús le dice, no le digas nada a nadie. Una prohibición. ¿Cuántas veces? Porque está en su palabra. Su palabra es nuestra guía. Su palabra es nuestra lámpara. Ustedes ven la Biblia que yo tengo detrás de mí mientras predico. Esa foto de la palabra de Dios, ese libro es nuestra guía, es nuestra lámpara. En esa Biblia aparece cómo debemos de andar, qué debemos escuchar, qué debemos leer. La Biblia es nuestra guía. Y el Señor, con su palabra, el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos tira la raya. Hay lugares donde no debemos de ir. Hay cosas que no debemos decir. Hay cosas que no debemos escuchar. Hay cosas que no debemos ver. Cristo reaccionó con una prohibición. Le dijo, no le digas nada a nadie. Muéstrate al sacerdote. Muchas veces el Señor nos prohíbe. Y cuando mencioné, muchos le tienen miedo a la doctrina. Muchos le tienen miedo a ser estructurado. Hermano, se lo voy a poner bonito. Cuando yo hablo de estructural o yo hablo de doctrinal, estoy hablando de discipulado. El Señor dijo claramente, id y haced discípulos. Y cuando el Señor escogió a sus 12 para que caminaran con ellos, en esos 3 años y medio los enseñó, los discipuló, los adiestró para que ellos hicieran lo mismo. Nosotros como iglesia del Señor predicamos el Evangelio Santo del Señor. Y cuando alguien se arrepiente, tenemos que discipularlo. Y eso implica todo. Exhortación. Aleluya, enseñanza. Eso implica todo. Todo lo que te estructure y lo que te disipule y te prepare para llegar a la presencia del Señor. Porque Él le dijo a este leproso, no le digas nada a nadie. Pero ¿qué hizo el leproso? Porque el Señor sí estaba cumpliendo con la ley. El Señor le dijo, muéstrate al sacerdote. Porque un leproso cuando era sanado tenía que ir a mostrarse al sacerdote para que él certificase su sanidad, incorporarlo a la sociedad. Pero ¿qué hizo este leproso? Cuando se fue de la presencia de Dios, hizo lo que quiso, desobedeció. Mientras estuvo en la presencia del Señor, recibió sanidad, recibió instrucción. Tan pronto se fue de la presencia del Señor, hizo lo que quiso. Y lo vamos a ver ahora. Miren la reacción del hombre sanado. Primero hablamos del hombre enfermo. Ahora vamos a ver del hombre sanado. Su primera reacción,
reaccionó con desobediencia. Porque dice la Biblia, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho. Jesucristo le dijo, no le digas nada a nadie. Cuando se alejó de la presencia de Dios, comenzó a publicarlo. Desobedeció una orden establecida por el Señor. Jesús le encargó como rigurosamente. ¿Y sabes cuántas veces el Señor te está hablando rigurosamente? Aleluya. Y cuando te vas de la presencia de Dios, haces lo que quieres. No digas nada a nadie. Tan pronto se alejó de la presencia de Dios, hizo lo que quiso. Oiga bien lo que voy a decir. El leproso estuvo delante de Dios dispuesto a ser sanado. Tuvo fe para ser sanado, pero no tuvo fe para obedecer al Señor. Ay, lo voy a repetir otra vez. Tuvo fe para ser sanado, pero no tuvo fe para obedecer. Y yo me pregunto, honestamente, ¿cuánto tenemos fe para recibir las bendiciones de parte del Señor? A ver las manos. ¿Cuántos están dispuestos, aleluya, a recibir sanidad? ¿Cuántos están dispuestos a recibir bendición de lo alto? ¿Cuántos están dispuestos y tienen fe para recibir de parte del Señor sus beneficios? Todos estamos dispuestos. La pregunta es, ¿cuántos tenemos la misma fe para obedecerlo? Oh. Por último, esa desobediencia afectó el ministerio de Jesús. Afectó la obra del Señor. Porque dice el versículo, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Había una razón por la cual el Señor le dio la orden. Ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares desiertos, y venían a él muy de todas partes. Oiga bien, número 1. Los testimonios inciertos, los testimonios exagerados, afectan la obra del Señor. Aquí en esta iglesia han venido muchos misioneros enviados por la denominación a testificar de lo que están haciendo en el campo. Pero ¿sabe cuántos misioneros a través de los años yo he escuchado exagerando testimonios? ¿Sabe cuánta gente yo escucho exagerando testimonios? Ellos piensan que exagerando los testimonios ayudan a la obra del Señor y no entienden lo que hacen es afectarla. Usted quiere ayudar a la obra del Señor, sea obediente al Señor. Número 2, el famoso Dios me dijo que te dijera está afectando la obra del Señor también. Dios me dijo que te dijera. Dios me mostró, Dios me reveló. Esas expresiones están afectando la obra del Señor. Porque en la mayoría de los casos, los Dios me dijo, los Dios me reveló y los Dios me mostró. Muchas veces contradicen los principios de la palabra de Dios. Y eso afecta la obra del Señor. Concluyo. Usted tiene que entender y tenemos que entender que de la manera que nosotros reaccionemos frente a nuestros problemas y necesidades va a determinar la manera del milagro del Señor en nuestras vidas. De la manera que reaccionemos con obediencia delante del Señor va a bendecir la obra del Señor. Entonces la pregunta
O vuelvo a la pregunta del sermón de esta tarde. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Vas a reaccionar como el leproso? ¿Con humildad? ¿Con valentía? ¿Con fe? ¿O importunando? ¿Vas a reaccionar como Jesús? ¿Con compasión? ¿Con valor y deseos de sanarlo? ¿O vas a reaccionar como el hombre sanado? En desobediencia y afectando la obra del Señor. ¿Cuál sería tu reacción? Ojalá y nuestra reacción sea la del leproso, con humildad, valentía, fe y sin importunar. ¿Qué significa eso, pastor? Sin importunar. Entendiendo y sometiéndonos a la voluntad del Señor, no a la cañona. Somos muy buenos pidiendo y exigiéndole a Dios. Declaramos y decretamos como si nosotros fuésemos los dueños del Señor Jesucristo. Por más que declaremos y decretemos, y por más que ayunemos buscando manipular al Señor, no vamos a poder. Nosotros no podemos ser imprudentes delante de la presencia del Señor. El Señor es soberano y su voluntad se va a cumplir por encima de todo. Ojalá y nuestra reacción sea como la del Señor Jesucristo, con compasión, con valor y con deseos de recibir de parte del Señor y deseos de ser de bendición, para ser de bendición. No reaccionemos como el hombre sanado, que después que recibió la bendición, después que fue bendecido, después que fue sanado, desobedeció y afectó la obra del Señor. Esta última reacción es muy peligrosa. Son muchas las personas apartadas y malagradecidas delante de Dios. Dios los ha guardado, Dios los ha protegido en toda la pandemia, antes de la pandemia. Dios ha guardado tu familia, Dios ha protegido tu casa, Dios ha suplido económicamente. No te has acostado ni un día sin comer. Dios te ha provisto de un techo, Dios te ha provisto de una familia bendecida. Dios te ha guardado, Dios te ha protegido, Dios ha sido bueno contigo. Aleluya. Cuando el Señor te salvó, te sacó de diferentes situaciones en las que estabas embarrado. Muchos de los que ven por internet en el pasado fueron personas hundidas en el vicio, en el alcohol, hundidas en tantas ataduras del maligno. Y el Señor tuvo misericordia, te salvó, te rescató, te transformó. Y después que recibes la bendición, ahora eres un desobediente y estás afectando la obra del Señor. Son muchos los que el Señor ha transformado y hoy en día son desobedientes. ¿De cuántas el Señor te libró y hoy en día no quieres congregarte? ¡Guay, pastor! ¿De cuántas el Señor te libró y hoy en día no quieres devolverle a Dios de lo un poquito, de lo mucho que Él te ha dado? El hombre sanado fue bendecido, pero desobedeció y comenzó a estorbar la obra del Señor. Hermano, con esto quiero decir, y ya terminé el sermón, que un mal testimonio afecta a la obra del Señor. Un mal testimonio afecta a la obra del Señor. La murmuración afecta a la obra del Señor.
La crítica afecta a la obra del Señor. El chisme afecta a la obra del Señor. Este leproso fue bendecido, pero fue desobediente y afectó la obra del Señor. ¿Cuál es tu reacción? ¿Humildad, valentía, fe, sin importunar? ¿Cuál es tu reacción? ¿Compasión, valor y deseos? ¿O eres un desobediente y estás afectando la obra? Medita en tus caminos. Póngase en pie y pídele al Señor que le